Europa tiene mucho que ganar o que perder en función de su presencia o ausencia en este campo y en este contexto geopolítico actual. Para evitar perder ocasiones y para guiar las decisiones que deben adoptarse y las acciones que se van a realizar, se impone, desde mi punto de vista, un debate de fondo una vez más, porque en juego está nuestro estilo de vida, donde incluyo, por supuesto, además de nuestro nivel de desarrollo económico, social y cultural, valores como la defensa de los derechos humanos, de las libertades y de la democracia. Eskerrik asko. Gracias, senador Uribe Etxebarria. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Gracias, señor presidente. Señoría, primero agradecerle la pregunta. La verdad es que estamos de plena actualidad. Vengo justo del viernes del Consejo de Competitividad de la Unión Europea, donde tratamos precisamente el futuro de los proyectos europeos en materia de ciencia y en materia de espacio. Quiero agradecerle también la precisión de la pregunta, porque básicamente solo puedo decirle que coincidimos en todo lo que ha hecho, toda la reflexión que ha expuesto. De manera que compartimos la visión de su grupo parlamentario como Gobierno. El Gobierno de España, lo sabe usted, estamos haciendo y vamos a continuar haciendo una inversión sin precedentes en todas aquellas áreas estratégicas. Antes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hablaba de los PERTEs, ¿no? Y al final ha sido esa inversión sin precedentes en áreas estratégicas que van a marcar el futuro, que ya están cambiando en nuestro tiempo. Y el sector aeroespacial ha sido uno de los sectores en los que hemos decidido que había que hacer esa apuesta, porque tiene un enorme impacto en la economía y en la industria, usted lo señalaba, pero también en el día a día de nuestros ciudadanos. Debemos recordarle a la ciudadanía que el espacio está detrás del desarrollo de las comunicaciones, de la seguridad o también, por ejemplo, de la prevención de las emergencias, en el transporte, en la movilidad, en la sociedad de la información, en la competitividad industrial, en medio ambiente, en agricultura, en pesca, en protección civil y, por supuesto, en la investigación de aquellos límites de la ciencia que aún no podemos ni siquiera imaginar. Por tanto, hablar de espacio es hablar de seguridad, pero es hablar de ciencia. Y yo creo que es muy importante, de ciencia y de innovación. Porque estudiamos el espacio, como bien sugiere su interpelación, para conocer mejor la Tierra, para conocernos mejor y desarrollarnos mejor. Quiero citarle una frase del catedrático de Ética Norbert Bilbeny, que dice, y abro comillas, «El universo es un descubrimiento reciente en la historia de la vida, pero es un paisaje de duración infinita», cierro comillas. Bilbeny señala precisamente en este mirar a las estrellas el primer impulso científico de lo que hoy consideramos nuestra humanidad. Previendo patrones climáticos, dibujando los primeros mapas, revolucionando nuestra capacidad matemática. Señoría, usted sabe que esto sigue siendo así aún hoy, en pleno siglo XXI. El espacio sigue siendo la fuente de nuestros progresos y conocimientos más disruptivos. Y el Gobierno de España está comprometido con este impulso del conocimiento del espacio. Y además, el Ministerio de Ciencia coordina precisamente el PERTE aeroespacial, porque el sector farmacéutico y el sector espacial son los más intensivos en I+D en nuestro país. Con esta visión, en marzo del 2022 lanzamos el PERTE aeroespacial, que desde luego es la mayor apuesta pública, pero también público-privada, de nuestra historia en el sector aeronáutico y el sector espacial. Se han movilizado ya 2.800 millones de euros de inversión pública y quiero también insistir en la especialidad de este PERTE, que es que 2/3 partes son de presupuesto nacional, no de fondos Next Generation. Y además calculamos que nos va a permitir traccionar otros 4.500 millones de euros. Estamos situando a la potente industria aeroespacial española en la vanguardia internacional. Quiero señalarlo, tenemos mucho potencial en nuestro país. De hecho, la cuota de georretorno de la aportación que hacemos a la Agencia Espacial Europea es mayor que lo que aportamos. Tenemos un sistema muy competitivo en nuestro país. Dentro del PERTE estaba el proyecto de desplegar la Agencia Espacial Española. Esto también era un anhelo del sector espacial desde hace muchos años, que lo logramos en el año 2024.
Ya tenemos una voz propia en la carrera espacial, que aglutina y coordina a muchos ministerios y, en definitiva, a aquello que estaba en este momento o hasta ese momento en varios ministerios. Ahora ya hay una coordinación a través de la Agencia Espacial Española. La agencia ya ha movilizado 178 millones de euros en programas de apoyo a la industria del sector. Además, ha gestionado, por ejemplo, creo que me parece muy interesante señalarlo, el entrenamiento de los nuevos astronautas españoles. Hacía 30 años también que no teníamos dos astronautas en la generación de astronautas. Pablo Álvarez, que ya ha completado su entrenamiento y ya es astronauta de carrera, y Sara García, que es reserva, pero que también ha recibido ya un primer entrenamiento un poco más pequeño y que se va a convertir en la primera astronauta mujer de la historia de nuestro país. También hemos incrementado en un 50%, hasta 300 millones de euros, nuestra aportación anual a la Agencia Espacial Europea. Lo hicimos en la última ministerial, ahora en noviembre tenemos la siguiente ministerial. Un 50% con respecto a lo que destinaba el Gobierno anterior, el Gobierno del Partido Popular. Porque usted sabe que estas aportaciones se nos viene de vuelta, incluso superamos lo que aportamos como país a la industria española. Señoría, quiero destacar, por ejemplo, dos hitos también muy importantes que hemos apoyado con fondos Next Generation o con presupuesto nacional. Uno ha sido la constelación atlántica, un sistema de 16 satélites pionero que compartimos con Portugal, pero ya hay otros países que están interesados, como por ejemplo Reino Unido y Grecia. Lo que vamos a hacer es diseñar, fabricar y lanzar esta constelación que nos va a permitir mejorar la frecuencia de muestreo de la observación de la Tierra. A día de hoy, con el Copernicus, tenemos muestras y tenemos imágenes cada 2 o 3 días y con esto lo vamos a tener en horas. Creo que es muy importante completar lo que tenemos con Copernicus, ¿no? Y no es casualidad que seamos España, Portugal, Reino Unido interesada, Grecia. Padecemos incendios que necesitan de una observación de la Tierra, igual que el volcán de La Palma necesitó la observación de la Tierra para poder predecir en cuestión de metros y de horas cuándo y dónde iba a erupcionar el volcán. Y eso fue única y exclusivamente a través de la observación de la Tierra y de la deformación de la superficie de la Tierra. Esta constelación está sufragada con 40 millones de euros. Y luego hay otro proyecto muy importante que es el Miura 5. El Miura 5 se va a convertir en el primer cohete o en el primer lanzador propio de microsatélites para nuestro país, bueno, en realidad para la Unión Europea. Seguramente seremos los primeros de la Unión Europea. Usted apuntaba a la necesidad de tener esa capacidad estratégica también de lanzamiento. Y quiero destacar que el Miura es un cohete desarrollado por PLD Space, que es una empresa española coinvertida por CEDETI. De hecho, el principal accionista de PLD Space es el Gobierno de España, es el Ministerio de Ciencia y es CEDETI. Ya saben que en febrero de este año España lanzó también con éxito el satélite SpainSat NG-1, un hito que para nuestra industria espacial es uno de los satélites más avanzados del mundo que va a ofrecer comunicaciones seguras al Gobierno y a nuestras Fuerzas Armadas. Y de todo esto de lo que estamos hablando, hablamos de tecnología 100% española, porque nuestro país está adquiriendo una nueva capacidad tecnológica que es vital para enfrentar los desafíos del futuro. Si me voy al País Vasco, usted me hace la pregunta, ¿me voy al País Vasco? Estamos hablando de 55 entidades con centros en el País Vasco que se han visto beneficiadas de las actuaciones del PERTE Aeroespacial con cerca de 213 millones de euros, que representan prácticamente el 9% del presupuesto total de las convocatorias resueltas hasta la fecha. También desde el País Vasco, y usted lo sabrá, se está contribuyendo al desarrollo de la misión espacial Arrakis, la primera misión que lidera España de la ESA. La misión que va a estudiar, entre otras cosas, la formación de las galaxias y el funcionamiento de la materia oscura.